Este día vamos a seguir con el tema que empezamos a tocar la semana pasada, Teshuvá, una llamada a la conversión frente a un nuevo comienzo. Ya vimos que en el grupo de fiestas de la primavera podemos observar que este grupo de festividades apuntaban hacia la primera venida de Yeshua HaMashiach, hacia la primera venida del Mesías, y podemos ver que él cumplió completamente las tres fiestas de la primavera. O sea, su vida, su muerte, su resurrección era un apunte profético hacia algo que ocurriría, que empezaría a cumplirse en su cuerpo y sería completo con estas fiestas que empezaremos a estudiar hoy, o que estábamos ya estudiando la semana pasada. Yeshua cumplió completamente el Pesaj, a ser nuestro Cordero Pascual. Su sangre nos redimió de todo pecado. Al tercer día, ser a Yahvé Dios, nuestro Señor, resucitarlo, al levantarlo de entre los muertos, él se convirtió en los primeros frutos de la resurrección, y como un anticipio profético de la resurrección de todos los seres humanos el día de su segunda venida, en el periodo de su segunda venida. Exactamente, él cumplió la fiesta de los primeros frutos el primer domingo después del sábado dentro de este periodo. 50 días después de la resurrección de Yeshua, se celebró llegó la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, se observó en Jerusalén. En ese día el Espíritu Santo fue derramado sobre unos 120 personas que habían en un lugar, y tal como él había prometido en el Evangelio de Juan, que él les mandaría a otro después de él, a un consolador. Y toda Jerusalén vio como galileos ignorantes y otros seguidores fueron llevados por ese bautismo de fuego que transformó a esos hombres de hombres ordinarios, los transformó en testigos poderosos y hablaron fuerte acerca de Jesús y demostrando dones sobrenaturales. Ahora, en este estudio lo que estamos viendo son las festividades de invierno, festividades que apuntan acerca de la segunda venida del Yeshua HaMashiach, en su segunda venida. Como ya comenzamos a ver en el estudio anterior cuando hablábamos de esta festividad de Teruba, de la festividad de las trompetas. Repito, estas festividades están relacionadas con los anuncios proféticos acerca de los tiempos finales. Ahora quiero hacer una observación. No hay un orden cronológico en este estudio, no pretendo presentar un orden cronológico de estos acontecimientos. Este sería otro tipo de estudio y quizás sería darlo o impartirlo de otra manera distinta que por aquí, por estos medios. O sea, no es un esto. Ahora, otra observación que quiero hacer: estamos hablando de una serie de acontecimientos que son propios de Israel. Por lo tanto, el pensamiento es semítico, la forma de contar los tiempos es semítica, es israelita, y no estamos hablando desde nuestro punto de vista gentil, sino desde el punto de vista judío o de Israel. Desde el punto de algunos puntos de vista particulares de Israel y otros que son comunes a casi todos los pueblos semíticos, judíos, árabes y demás. ¿De acuerdo? O sea que tenemos que pensar con una mentalidad hebrea. Y lo que pretendo con este estudio, aparte de mirar estos acontecimientos proféticos, es intentar, si es necesario en algunos, pues cambiar un poco el pensamiento, de ver algunos acontecimientos desde esta perspectiva de Israel. Rosh Hashanah, la cabeza del año nuevo,
o el día del juicio. No el día de la expiación, no el día del Yom Kippur, sino el día del juicio. Estos dos nombres son, aparte de otros más, son los que se dan como el día de hacer sonar la trompeta y todo eso, son los dos nombres que se les dan al primer año, al primer día del año, al nuevo año judío. Que como veíamos la semana pasada, este acontecimiento es anunciado con el sonido del shofar y hay mandamientos muy estrictos en cuanto que se hagan sonar el shofar, las trompetas en esta festividad, ¿no? Y recordamos de la semana pasada que lo veíamos, que el propósito es llamar al arrepentimiento frente a al juicio eminente de Dios y un nuevo comienzo que va a haber. Y recordamos que Dios siempre ha tenido en su corazón advertir a su pueblo antes de proclamar y enviar juicio. Yahvé, Dios advirtió a la gente antes del diluvio, advirtió a Nínive ante el hecho de ser destruida. Él no desea en absoluto que nadie reciba la ira de su castigo, sino más bien que la gente proceda al arrepentimiento. En el libro de Apocalipsis vemos el principio del libro en el capítulo 2 que Yeshua llamó a 5 de las 7 iglesias a arrepentirse antes de su juicio sobre la tierra. Esto lo vemos cuando en el mensaje que envía la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis y la en estas 5 iglesias la palabra arrepiéntete, antes que venga arrepiéntete. Ahora, esto es un tiempo de advertencia. Hay que señalizar esto, no es el tiempo final. Hay que mojarse a veces de vez en cuando y yo particularmente creo que no es el tiempo final. Este tiempo, todo este tiempo que estamos viviendo, todo este tiempo es el tiempo en que la trompeta de Dios, a través de hechos, está llamando al ser humano al arrepentimiento, a ponerse en relación con Dios. Así, la fiesta de las trompetas comienza con 10 días de arrepentimiento frente al día de la expiación del Yom Kippur. Los rabinos desde la antigüedad reconocieron 3 grupos de personas que estarán frente a ese día. Creían y creen que en este día Yahvé Dios se sentará en la corte celestial y todas las personas pasarán delante de él para ser juzgadas. Se abrirán 3 grandes libros, a la vez que cada persona es puesta en la balanza y se determina en la cual de las 3 categorías pertenece. Se ha enseñado, por ejemplo, en la escuela rabínica de Samanay, dice que habrá 3 clases de personas en el día del juicio final: los justos, los inicuos, o sea que no se arrepentirán nunca, y los indecisos. Y los justos serán inscritos inmediatamente y sellados para la vida eterna por causa de la justicia. Los inicuos no son inscritos y son sellados de inmediato para la perdición. Esto aparece en el Talmud, en Rosh Hashanah 16 y 17, y los indecisos esperan que durante este periodo volverán a Yahvé para que tenga misericordia de ellos en el día del juicio. Este día o tiempo de juicio en la Biblia aparece también con otro nombre: el día de Yahvé, el día de Jehová, el día del Señor, que no hay que confundir en absoluto con la referencia al día del Señor con respecto al domingo. En el Nuevo Testamento, repito, aparece como el día del Señor. Dice el profeta Isaías capítulo 2 verso 12: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y esta es la primera vez que el Tanaj, la Biblia hebrea, hace referencia a ese día, al día del Señor, que viene como día de juicio.
También leemos en Amós: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Eso dice Amós, el profeta Amós, en el capítulo 5, versos 18 al 20. Frente a a este día terrible, angustioso del Señor, de Yahvé, este día de Yahvé, el profeta Joel afirma en el capítulo 2, cuando recoge la profecía sobre el día del Señor, en las últimas palabras dice: pero todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo. Y al profeta Daniel, con respecto a este día de juicio, Daniel 12 dice que se le manda cerrar el libro de la profecía hasta el tiempo del fin. O sea, se habla de un periodo en que este libro de la profecía está cerrado, o hasta que llega el periodo del juicio. La promesa de Joel que vimos hace un momento es recogida en Hechos 2 por la predicación del apóstol Pedro el día de Sabot, el día de Pentecostés. Pero es en 1 de Tesalonicenses 5:2 donde por primera vez se nos anuncia: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, donde se alude al rapto o a la segunda venida del Mesías. En Apocalipsis 6:12, Mateo 24, 29, 31, segunda de Pedro 3:10, se describe en estos textos como ese día o periodo con señales celestes, tiempo de tribulación, con el fin que los indecisos llamarles al arrepentimiento antes de la venida del Mesías para juzgar. Esta festividad de Rosh Hashaná también era conocida como la fiesta de la luna nueva. Es curioso que esta festividad de Rosh Hashaná se observa durante 2 días, no un periodo de 7 días donde incluye otra fiesta. Esta fiesta, desde tiempos antiguos, tiene una observancia de 2 días. Se observa en el primero y segundo día del mes hebreo de Tirei, que viene a coincidir entre septiembre y octubre de nuestro calendario gregoriano. Es el primer año en el calendario, es el primer año del calendario civil. Y puede parecer extraño que Rosh Hashaná, el año nuevo, se celebre en el primero y segundo día de Tirei, el 7º mes del calendario religioso. Ahora, esto de que sean 2 días, pues es interesante para el tema que estamos tratando. ¿Por qué Rosh Hashaná dura 2 días? A diferencia de las demás fiestas que son celebradas en la diáspora, en la dispersión, refiriéndose a los judíos que viven fuera de la tierra de Israel o vivían fuera de la tierra de Israel, Rosh Hashaná se celebra durante 2 días debido a la incertidumbre de celebrar la fiesta en el día preciso y correcto del calendario lunar. Y es la única fiesta que se celebra no solamente, sino también como 2 días dentro del pueblo de las fronteras de Israel. Como en las otras fiestas, la incertidumbre se debía a que el calendario dependía de la prolongación de la luna nueva, la cual designa el inicio de cada nuevo mes. Entonces, por decreto de la corte rabínica, en Jerusalén, en los tiempos antiguos,
que era quien definía el comienzo de los meses lunares, Rosh Hashanah se complicaba porque comenzaba con Rosh Chodesh, la festividad de la luna nueva. Y era muy difícil incluso en Jerusalén saber el día preciso y el momento preciso en que la luna nueva salía. Y por lo tanto se iniciaba el año nuevo. En Israel, para resolver este problema, ya digo, se decidió celebrar Rosh Hashanah con 2 días. Al crear un Rosh Hashanah de 2 días, ya no era de un día. A estos 2 días se le consideraba un Boma Arika, o sea, un solo día largo. Y observemos algunos detalles que se desprenden de lo mencionado anteriormente. Debido a que la luna nueva aparecía en un cielo completamente oscuro, no es la luna menguante creciente, o la luna llena, es la luna nueva, el cielo está completamente oscuro. Y recordemos, el calendario de la luna no estaba prefijado días como en la mayoría de las festividades en el calendario gregoriano, que todos los años, por ejemplo, cae invariablemente el 25 de diciembre, Navidad, y por lo tanto el 24 Nochebuena. Pero no ocurre, por ejemplo, en nuestro calendario el Viernes Santo, que a ser contado lunar, pues depende de la salida de la luna nueva, y no, por eso no cae siempre en la misma fecha en el calendario. Y esto en Israel, al Sanedrín, a los rabinos y a los sacerdotes les traía una complicación: marcar la fecha y el comienzo del año. ¿Qué hizo el Sanedrín? El Sanedrín estableció desde tiempos antiguos que 2 testigos fieles fueran al Monte de los Olivos, y en el momento que la luna abriera y cerrara los ojos, que esto es un modismo hebreo, en otras palabras, que la luna pestañeare, cada uno de los testigos corriendo en dirección contraria con una antorcha en las manos, ya digo, uno en dirección contraria al otro, iban a un lugar y encendían una hoguera, y así rápidamente, como un relámpago, avisaban de hoguera en hoguera que la luna llena ha llegado. Y para que no hubiera lugar a equívoco de ningún tipo, es por lo cual se decidió observar esta festividad durante 2 días. No olvidemos que nuestro Señor Jesús, en su tiempo aquí físicamente en la tierra, Él observó este día largo y toda esta serie de acontecimientos. Ya digo, los 2 días se consideran un solo día largo. Y por lo tanto era un tiempo desconocido. Hasta que ese día largo se cumplía, era un tiempo desconocido, porque no había aparecido la luna anunciando el principio del año. Y era desconocido de Israel hasta que, como con un relámpago, un rayo, se encendían las hogueras por los montes, anunciando en medio de la oscuridad de la noche que la luna había abierto y cerrado los ojos, había pestañeado. Si el significado de las trompetas, ya sabemos cuál es, ¿no? Llamar al arrepentimiento, veamos algo más de esto que hemos mencionado, Abrir y cerrar los ojos. Esto es un modismo hebreo y hace referencia al momento en que la luna nueva se deja ver, en la que parpadea. Con esa imagen podemos entender un poco más 1 Corintios 15:52, cuando dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en un momento, no esperando que esa resurrección va a ocurrir en en aquel momento, será en un momento especial. En el, entendamos, la aparición de la luna nueva. No la luna tal como se entiende, sino en el momento preciso de Dios. Dios es como pestañeará. Un relámpago del este al oeste. Los dos testigos que eran enviados por el Sanedrín, dos hombres fieles, que no iban a engañar, corrían en direcciones contrarias con antorchas para anunciar que ya la luna había pestañeado. Y podemos entender estas palabras en Mateo 24-27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en Lucas 17:24, porque como el relámpago que resplandeciendo alumbra de un extremo al otro bajo el cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Por lo tanto, lo que podemos ver, que empezando por nuestro Señor Jesús, para anunciar acontecimientos acerca de los últimos tiempos, emplea formar maneras que eran comunes a la cultura de Israel en aquella época para darnos señal de cómo será. Ese día largo también era conocido como el día que ningún hombre conoce la hora, porque ya digo, eran 2 días en uno, habían juntado 2 días para hacer un día largo. En el momento de ese día largo, que la luna apareciera, no se sabía, habían 2 noches en ese día largo. Podía aparecer la primera, la segunda, cuando apareciera la luna nueva. Es el día que ningún hombre conoce la hora. Dice Lucas 21:34, y mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de este día, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso se lo dice, entre otras iglesias, a la iglesia de Sardis en el libro de Apocalipsis. Mateo 25:8-13. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. Está aquí hablando de unas bodas que la semana que viene, Dios mediante, intentaremos investigar un poco en qué nos dice la boda judía con respecto a esto. Y entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Verás pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento acerca de este vigilar el tiempo, porque la venida del Hijo del Hombre no la sabéis. Lucas 12, Lucas 12, 42, 46, Mateo 16, 3, Mateo 24, 43, en Lucas lo volvemos a ver 19, 41, 42, versículos 41, 42, 44, Primera Tesalonicenses 5, Hechos y otros. O sea, este día largo
nos habla del comienzo de un tiempo que irremisiblemente va a llevar o va a llegar al día del juicio y por lo tanto a un nuevo comienzo. Suenan las trompetas para llamar la atención a los justos para perseverar, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y por mucho que queramos acercarnos y hacer cabalas, siempre a través de la historia las cabalas han ido fallando, los tiempos han ido fallando en muchos grupos. Pero lo que sí que es claro es que se nos advierte para que velemos, y aunque estemos convencidos, como es mi caso particular, que el tiempo del fin está cercano, estamos en el tiempo de velar y a los indecisos de venir al arrepentimiento. Y dentro de los indecisos son los indecisos cristianos también, que llevan una vida relajada. Dice, ir con cuidado, el Señor nos advierte, ir con cuidado, no caigáis en glotonerías en tal, porque no sabéis el día. Estamos, queridos, en este periodo del sonar de las trompetas. El fin es producir el arrepentimiento. Y todos los acontecimientos que estamos viendo alrededor es para que produzcan en nosotros el arrepentimiento frente al gran día del Señor, grande y temible. La próxima semana, como decía, Dios mediante, seguiremos y completaremos esta parte del estudio y veremos las bodas del Cordero con comparación a las bodas bíblicas. Repito, no podemos entender el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento, pero no podemos entender los acontecimientos que se desarrollan en el Nuevo Testamento sin entender la vida social, cultural, religiosa del Antiguo Testamento que nuestro bendito Mesías, Yeshua, vivió en el tiempo de su tiempo aquí en la tierra entre nosotros. Por eso hay que pensar cuando nos acercamos al Apocalipsis, cuando nos acercamos a los últimos tiempos, pensar con términos hebreos. Evidentemente estas charlas quedan muy cortas, son mucho más largas, hay mucho más que indagar y quizás por aquí no sea prudente porque surgen muchas preguntas que no se pueden dar respuesta. Pero si alguien tiene más interés en esta serie, pues ya como dije en una ocasión, vuelvo a decir, me enviáis vuestro correo electrónico y yo por vía email os haré llegar todo este estudio conforme vayamos avanzando. Os haré enviar este estudio donde está un poco más explicado, es un poco más amplio. Si Dios quiere, algún día, cuando esto acabe, si puede ser, cara a cara, presencialmente, tendremos la oportunidad de hablar sobre este tema de esa manera, presencialmente. De momento, que el Señor nos bendiga, sigamos siendo prudentes, la cosa no ha cambiado y aunque vayamos teniendo desescalada los que la tienen y todo esto, no hagamos el burro. Seamos prudentes y vamos a esperar que todo esto pase. Que el Señor os bendiga.